Capítulo 1. Introducción. La psicología del dinero es el resultado de un trabajo de más de 10 años del autor, analizando y escribiendo sobre el ámbito del dinero, las inversiones, la economía personal y la planificación empresarial. Los estudios de ingeniería financiera eran los más populares en la Escuela de Ingeniería de Princeton hace 10 años. ¿Tenemos algún indicio que eso nos haya perfeccionado como inversores? Según el autor, él no ha notado ninguno. A través del ensayo y error colectivo practicado a lo largo de los años, hemos aprendido cómo convertirnos en mejores agricultores, en plomeros expertos y en científicos avanzados. Sin embargo, hemos visto si el ensayo y error nos ha enseñado a ser mejores en el manejo de nuestras finanzas personales. Es probable que quedemos enterrados por las deudas. Cabe la posibilidad que ahorremos para cuando vengan las épocas malas. ¿Realmente tenemos una capacitación de cómo asegurarnos una buena jubilación? El autor manifiesta no haber visto pruebas concluyentes. Según su opinión, esto se debe en gran escala a que nuestra manera de razonar sobre el dinero y también para lo que nos enseñan sobre esta cuestión, se asimila bastante al funcionamiento de la física, con reglas y leyes, y no es suficiente la psicología, con emociones y matices. Entonces comenzó a escribir sobre finanzas a principios del año 2008, justo cuando estábamos ingresando a una crisis financiera y la peor recesión de los últimos 80 años. Redactar sobre lo que estaba sucediendo requería primero descubrir qué era lo que realmente estaba ocurriendo. Aunque lo primero que aprendió después de ese desastre financiero fue que nadie sabía explicar con exactitud lo que había sucedido o por qué había sucedido, y ni hablar de lo que se debía hacer. Los ingenieros pueden concluir en cuál fue la causa del colapso de un rascacielos porque existe un entendimiento que especifica concretamente los motivos. La física no es controvertida, ya que se guía por leyes. Las finanzas, en cambio, son otra cosa. Van desarrollándose según el comportamiento de la gente. Sin embargo, el comportamiento de una persona puede tener sentido para la misma, pero a usted le puede parecer una ridiculez. Mientras el autor más evaluaba la crisis financiera y escribía sobre ella, más se percataba de que podía comprenderse mejor desde la visión psicológica y la historia que desde una perspectiva financiera. Para tratar de entender por qué la gente se endeuda hasta su cuello, no se requiere estudiar los tipos de interés, hay que estudiar la historia de la codicia, la inseguridad y el optimismo. En 2018, Morgan Housel publicó un informe en el que detallaba los errores, prejuicios y causas más importantes del mal comportamiento que ha visto y que perjudica a la economía de cada individuo. Este libro ahonda aún más en esa cuestión. Capítulo 2. ¿Por qué todo el mundo se vuelve loco por el dinero? En principio, el autor se explaya sobre un problema. Tal vez lo haga sentir mejor acerca de lo que usted hace con su dinero y que critique menos lo que los demás hacen con el suyo. El ser humano hace locuras con el dinero, aunque nadie está loco. Si no, vea lo siguiente. Individuos de generaciones distintas, educadas por padres distintos, que tenían ingresos diferentes y una escala de valores distinta, en partes diferentes del mundo, provenientes de economías distintas, que tenían en estos momentos mercados laborales totalmente diferentes, con incentivos distintos y grados de suerte distintos. Aprenden lecciones muy distintas. Cada cual cree con su propia experiencia de cómo funciona el mundo, y lo que una persona ha experimentado es más conveniente que lo que ha aprendido teóricamente. Por lo tanto, todos nosotros, usted, yo y todo el mundo, nos desenvolvemos por la vida con ideas ya fijadas acerca de cómo funciona el dinero, y estas van variando considerablemente entre unos y otros. Lo que usted considera una locura puede parecer coherente para el autor.
La persona que creció en la pobreza interpreta el riesgo y la recompensa de un cierto modo, por lo cual el hijo de un banquero rico no lo puede entender. El individuo que creció cuando la inflación era alta tuvo una situación por lo cual el individuo que creció con precios estables nunca lo tuvo que vivir. El agente de bolsa que lo perdió todo durante la Gran Depresión pasó por algo que el empleado de una tecnológica que tocó la gloria de finales de los 90 ni siquiera puede imaginar. El australiano que no ha visto una recesión en 30 años ha experimentado algo que no ha vivido ningún estadounidense, y así podría seguir y seguir. La lista de experiencias es interminable. Usted conoce cosas sobre el dinero que otras personas no saben y viceversa. Se manejan por la vida con creencias, propósitos y proyectos diferentes a la de los demás. Y esto no se debe a que uno de nosotros sea más listo que el otro o porque esté mejor informado. Se debe a que hemos tenido vidas distintas, guiadas por vivencias distintas e igualmente convincentes. Sus experiencias personales con el dinero constituyen casi un 0.00001% de lo que ha ocurrido en el mundo, aunque tal vez el 80% de cómo piensa que funciona el dinero. En consecuencia, gente con la misma inteligencia puede no estar de acuerdo acerca del cómo y por qué se producen las recesiones, sobre cómo deberían invertir el dinero, qué deberían priorizar, qué nivel de riesgo deberían asumir, etc. El historiador Frederick Allen escribió que el colapso económico de la década de los 30 marcó a millones de estadounidenses para el resto de sus vidas. Sin embargo, hubo una gran variedad de experiencias que hizo que los habitantes de diferentes partes del mundo comenzaran a reaccionar financieramente de distintas maneras. En el próximo capítulo veremos las consecuencias sociales que dejó la caída económica más grande de la historia. Capítulo 3. ¿Qué significó para mucha gente la crisis mundial de 1929? La mayor crisis económica en Estados Unidos de los últimos 100 años y de las peores a nivel mundial se la conoce como la Gran Depresión. Este colapso financiero fue perjudicando tanto a economías desarrolladas como emergentes. En Estados Unidos, entre 1929 y 1933, el ingreso real se desplomó un 36%, la producción industrial se redujo a la mitad, el desempleo llegó a tocar el 25% y los precios se precipitaron entre un 25 y 33%, causando lo que se conoce como la deflación. En este periodo, unos 9.000 bancos cesaron sus operaciones, lo que representaba casi el 40% de estas instituciones en actividad en 1929. Al ver que algunos bancos quebraban, la gente entró en pánico a inicios de los años 30 y corrían a sacar sus ahorros de estas instituciones financieras, provocando así una gran contracción de la oferta monetaria, la caída del ingreso y los precios, poniéndole más leña al fuego a la recesión. El cierre de algunos bancos se trasladó a otros bancos a través del pánico, pero también porque dichos bancos tenían que salir a buscar liquidez vendiendo sus activos a precios de remate, provocando el deterioro patrimonial de otras instituciones financieras que tenían en su poder los mismos activos. Para 1932, el panorama social y económico de Estados Unidos era devastador. La Gran Depresión había provocado una caída estrepitosa del empleo y, en consecuencia, la sociedad estadounidense estaba inmersa en una gran pobreza. La población de las zonas agrarias quedó notablemente empobrecida ante la fuerte caída de los precios agrícolas. La crisis económica se extendió a Europa y muchos países optaron por regímenes totalitarios para superar la terrible situación financiera. En cambio, Estados Unidos eligió al presidente Franklin Delano Roosevelt, que contaba con un programa con medidas para reactivar la economía. Pero la experiencia de quienes vivieron en esos años condicionó su modo de pensar económicamente. Hubo muchos que sufrieron una pérdida casi total
hombres de negocios que veían cómo su fortuna se esfumaba. Familias enteras conocieron la miseria en primera persona. Campesinos tuvieron que emigrar a las urbes para buscar empleo. Muchos tuvieron que vivir de los subsidios del Estado. Sin embargo, hubo un amplio abanico de experiencias y el alivio económico no llegó en un corto plazo, sino que en Norteamérica recién vería un puente social entrada la Segunda Guerra Mundial. El autor remarca que no tiene las consecuencias emocionales de quienes vivieron en primera persona todo ese periodo, y la persona que pasó por aquella experiencia no puede entender por qué alguien como él puede tener una visión tan despreocupada de cosas como invertir en acciones. Está claro que las personas de distintas generaciones ven al mundo desde perspectivas diferentes. La crisis económica dejó una población muy sufrida económicamente y que no tomará sus decisiones financieras sin tener algún temor o preocupación por lo que sorpresivamente pueda llegar a suceder. Capítulo 4. Hay también muchas formas de considerar un empleo según la experiencia personal. La vida económica de una persona gira también de acuerdo con sus posibilidades laborales, y cada determinación que un individuo toma con respecto al dinero puede justificarse, además dependiendo del empleo, los ingresos y el fruto que tenga en ese trabajo. Todo también se relaciona a su formato mental único sobre cómo funciona el mundo. Las personas asimilan una historia sobre lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, y esa misma historia es consecuencia de sus propias experiencias únicas, sus esfuerzos y el contexto en el que vive. Depende en qué lugar del mundo se encuentre un individuo, los orígenes, los acontecimientos y la tradición influyen mucho sobre la opinión que se tiene en cuanto a lo que es un buen o mal empleo. Si tiene un buen salario, si las condiciones son acordes y si se respetan los derechos laborales, si van a poder cubrir sus necesidades básicas como lo son comida, vivienda, educación y ahorrar para su futuro retiro, el escenario es muy diverso. Todo gira sobre la situación personal y nadie deberá esperar que todo el mundo coincida en cuál es el mejor camino que se ha de seguir. El modo de ver el dinero, que para un grupo de personas es escandalosa, para otro grupo puede tener todo el sentido del mundo. Unas décadas atrás, un famoso periódico estadounidense publicó una noticia sobre las condiciones laborales de una compañía que fabricaba productos electrodomésticos en Taiwán. En la nota periodística se resaltaba que la situación de trabajo era horrible. El público lector estaba conmovido y no podía esperarse otra cosa. No obstante, mediante una carta de lectores apasionantes, el sobrino de una trabajadora china respondió a toda esa indignación generalizada y dijo: «Mi tía trabajó durante varios años en lo que los estadounidenses llaman talleres de explotación laboral. El trabajo era duro, largas jornadas, un salario bajo y unas condiciones laborales malas. ¿Saben qué hacía mi tía antes de trabajar en uno de esos talleres? Era prostituta. En mi opinión, la idea de trabajar en uno de esos talleres, comparada con el estilo de vida anterior, es una mejora. Sé que mi tía preferiría ser explotada por un maléfico jefe capitalista a cambio de unos pocos dólares, a que su cuerpo fuera explotado por varios hombres a cambio de centavos. Por eso me molesta la forma de pensar de muchos estadounidenses. Nosotros no tenemos las mismas oportunidades que en el occidente. Nuestras infraestructuras públicas son distintas. Nuestro país es diferente. Sí, trabajar en una fábrica es duro, pero ¿podría ser mejor? Sí, pero solo cuando lo comparas con los empleos que hay en Estados Unidos. Esto nos demuestra que no hay una igualdad de criterios con respecto a las oportunidades laborales. Lo que a un europeo puede parecerle un empleo de baja categoría, para un latinoamericano ese mismo puesto laboral puede ser una buena opción. Es muy común que en países como Estados Unidos o los que conforman la Unión Europea,
se necesitan inmigrantes para cubrir vacantes en muchos trabajos que sus mismos habitantes lo consideran malos, mientras los salarios que se pagan pueden ser considerados de la misma manera. Capítulo 5. ¿Por qué la gente de bajos recursos gasta su dinero en juegos de azar y no lo invierten en ahorros? Los estadounidenses destinan más dinero a juegos de lotería de lo que gastan en conjunto en entradas de cine, música, eventos deportivos y libros. ¿Y cuál es la franja social que más invierte en los juegos de azar? Mayoritariamente gente pobre. Las familias con menos ingresos de Norteamérica gastan en promedio $412 al año en sorteos de la lotería, cuadriplicando lo que gastan los hogares de ingresos más altos. Un estudio reveló que el 40% de los estadounidenses no cuentan con $400 ahorrados para ser utilizados en caso de emergencia. Esto quiere decir que quienes apuestan a la lotería invirtiendo $400 son casi las mismas personas que dicen que no pueden tener $400 de reserva para un caso fortuito. Sin tenerlo en cuenta, estos individuos están arruinando su sistema de seguridad al poner dinero en un método que tiene una probabilidad de 1 entre millones de que les toque el premio máximo. A mucha gente esto le parece una locura. Tal vez usted opine lo mismo, aunque probablemente sea parte del grupo con los salarios más bajos. Por lo tanto, a mucha gente le cuesta comprender de manera perspicaz el razonamiento subconsciente de los compradores de lotería con bajos ingresos. Sin embargo, si lo analizamos, podemos suponer que el razonamiento sería aproximadamente de esta manera. Los bajos ingresos hacen que esa gente viva con los recursos que tienen al día y ahorrar es algo que está fuera de sus planes. Poder tener sueldos más altos parecen no estar dentro de ese panorama. Para ellos, unas buenas vacaciones, un auto nuevo, un seguro médico o una casa en un barrio seguro no está dentro de las posibilidades. No pueden enviar a sus hijos a la universidad, salvo que se endeuden hasta el cuello. Cuando el autor le preguntó a un psicólogo social por qué los pobres tienen esta forma de vivir con su dinero, el profesional le explicó que gran parte de las cosas que la gente con buenos ingresos ve, la gente que también lee libros de finanza o bien ya tienen o poseen una gran probabilidad de tenerlo, esa gente no las tiene. Jugar a la lotería es el único momento de sus vidas en el que pueden contar entre sus manos con un sueño tangible de conseguir todas esas cosas buenas que otra parte de la sociedad ya las tiene. Esa parte que considera a esas cosas como normales. Es como que ellos están pagando por un sueño y el resto tal vez no lo comprenda porque ya están viviendo ese sueño. Por eso gastan más en loterías que los demás. Sin embargo, no hay que estar de acuerdo con ese razonamiento. Gastar dinero en apuestas de la lotería cuando no tienes suficientes recursos sigue siendo una mala idea, pero en cierto modo el autor entiende por qué la gente sigue usando su dinero en eso, y esa idea le parece una locura. Capítulo 6. ¿Cómo sería entonces la mejor manera de administrar el dinero en nuestras vidas y no equivocarnos? Si bien los perros fueron adiestrados hace miles de años, todavía conservan algunos genes de sus ancestros salvajes. Con todo, aquí nos encontramos nosotros, ya con entre 20 y 50 años de estar viviendo dentro del sistema financiero moderno, con la expectativa de estar perfectamente acostumbrados a él, para una cuestión que está tan influenciada por las emociones frente a los hechos, esto es un problema. Y nos da la pauta para comprender por qué no siempre hacemos lo que se calcula que deberíamos hacer con el dinero. Todos hacemos locuras con el dinero, ya que somos todos relativamente nuevos en este juego, y lo que más parece una locura para usted puede tener todo el sentido del mundo para mí. Entonces nadie está loco.
tomamos decisiones basándonos en nuestras experiencias únicas que tienen sentido en un momento dado. ¿Cómo genera y administra una persona trabajadora a su dinero? La vida productiva de un ser humano está compuesta por dos etapas. Durante la niñez y la juventud, la persona se prepara académicamente para una carrera profesional. Luego llega esta etapa en el mercado laboral. En sus primeros trabajos, buscará afianzarse en la efectividad e ir sentando las bases para luego ir escalando posiciones. Se supone que su salario servirá para independizarse, cubrir la renta de una propiedad y conseguir una vivienda, ahorrar para la compra de un automóvil y, si encuentra una pareja estable, formar una familia. Este primer periodo en lo laboral sirve también para comenzar su historial crediticio con las instituciones financieras para luego obtener un crédito hipotecario para su propia casa. La segunda etapa es cuando ya está laboralmente fijo. Si encontró un buen empleo, este le dará oportunidades de crecimiento y la permanencia por años en el mismo significará una remuneración suficiente para vivir y ahorrar. Es hora entonces de ir por una casa propia con la ayuda de una hipoteca bancaria. En Estados Unidos es también el periodo en el que la gente piensa en su futuro, cuando ya se retire laboralmente. Entonces abrirá una cuenta de fondos de pensión individual que irá colocando dinero para que, en 30 años, éste le dé un buen salario, aparte de lo que va a corresponder si aporta a la seguridad social. Muchas generaciones de norteamericanos tenían en su mente que, mientras tenían la fuerza suficiente para trabajar, se esforzarían para juntar la mayor cantidad de dinero para su futura pensión. De esta manera, cuando llegaba la hora de retirarse, tenía una abultada cantidad en su cuenta y era el momento de disfrutar el esfuerzo de tantos años. Así concluía la tercera y última etapa de su vida productiva, con una familia, casa y automóvil propio y una pensión que le cubra los gastos de subsistencia por el resto de su vida, con dinero suficiente para viajar y darse gustos que no podía mientras trabajaba. Este fue el estándar de la vida de varias generaciones en los Estados Unidos y Europa, países con economías sólidas y en crecimiento donde tienen un abanico de oportunidades. No podemos decir lo mismo de muchos países con economías pobres o inestables. No hay condiciones iguales para un joven africano o latinoamericano de clase media y baja, por ejemplo. Ellos tienen que crecer en medio de caos económicos, consiguen trabajos con bajos salarios que solo alcanza para vivir al día. Los créditos bancarios para la compra de vivienda tienen altísimas tasas de interés y muchos requisitos, y la recurrente inflación en algunos países vuelve imposible la planificación económica para el futuro personal. No hay margen para el ahorro y la futura pensión será una miseria. Un pensionado en estos países necesita vivir con la ayuda de sus familiares y asistencia del Estado. Pero en Estados Unidos, dice el autor, no debería sorprender a nadie que muchos de nosotros seamos malos ahorrando e invirtiendo para la jubilación. No estamos locos, es que somos novatos, y lo mismo vale para la universidad. El porcentaje de estadounidenses de más de 25 años con un grado universitario ha pasado de menos de 1 de cada 20 en 1940 a 1 de cada 4 en 1917. La matrícula universitaria promedio durante ese periodo se multiplicó por más de 4, ajustado a la inflación. Algo tan grande y primordial que afecta muy rápido a la sociedad y explica por qué, por ejemplo, tanta gente ha tomado malas decisiones con respecto a los préstamos para estudiantes durante las últimas 2 décadas. No hay muchos años de experiencia acumulada para siquiera aprender lecciones de ello. Están improvisando. Capítulo 7. ¿Cómo hacen los ricos para acumular dinero? Hay muchas formas de hacerse rico. De hecho, hay muchos manuales de economía popular que tienen recetas de cómo hacerlo.
Sin embargo, no solo hay que hacerse rico, sino también mantenerse rico. Y es ahí donde entra una mezcla de ahorro y obsesión. El autor mencionaba la historia de Jesse Livermore, uno de los más astutos operadores de bolsa de todos los tiempos. Jesse aprovechó la caída del mercado de valores en 1929, ganando $100 millones en ese lapso. Entusiasmado por esto, se llenó de confianza e hizo apuestas mayores en varias oportunidades. Ese riesgo encontró el desastre ante su vista, endeudándose más y terminó perdiendo todo en el mercado de valores. Se suicidó en 1940. Jesse era muy bueno para acumular dinero y hacerse rico rápidamente, pero totalmente incapaz para conservarse rico. Explicar cómo obtener dinero y conservarlo es tan difícil que se necesita un conjunto diferente de habilidades. Para llegar a ser millonario se deben tomar riesgos, ser optimista y colocar dinero donde sea obvio que rinda. Por otro lado, tener la habilidad de mantenerse rico requiere la fuerza del ahorro y una buena mente obsesiva. El autor se refiere al éxito del dinero usando una sola palabra: supervivencia. Sobrevivir lo suficiente y no ser derribado es crucial para permitir que la composición haga su magia. Considera que tener unas reservas de dinero líquido suficiente es importante para todo esto, ya que impide que se esté forzando a desprenderse de esas acciones cuando el mercado está en baja y da lugar a la capitalización para obtener resultados positivos a largo plazo. Es muy utópico pensar que hay una fórmula eficaz que todos puedan seguir y así acumular riqueza, ya que además de la saciedad y las oportunidades, depende mucho también del contexto y los tiempos. Una publicación sobre economía entrevistó a Bill Gross, el reconocido agente de bonos, en 1919. Gross admite que probablemente no estaría donde está hoy en día si hubiera nacido una década antes o después. La escalada de Gross coincidió casi a la perfección con una caída generacional de los tipos de interés que dio un impulso a los precios de los bonos. Algo así no afecta solo a las oportunidades con las que te encuentras, también afecta a lo que pienses sobre esas oportunidades cuando se te presentan. Para Gross, los bonos eran máquinas de generar riqueza. En cambio, para la generación de su padre, que sufrió una inflación más alta en su juventud, probablemente los bonos serían considerados destructores de riqueza. Capítulo 8. Porque hay gente que le va muy bien invirtiendo en acciones. En el imaginario de muchas personas hay una creencia que invertir en acciones de empresas es tener el éxito asegurado. Existe por un lado una escasa información sobre el mundo del mercado de valores y por otro lado un montón de intereses capitalistas que operan junto a muchos medios de comunicación para provocar variaciones en los precios a su favor. Esto hace que el mercado de valores sea más parecido a una mesa de apuestas que a una inversión con retorno asegurado. El hecho que haya personas con mucha suerte y que le vaya bien con sus inversiones en la bolsa es porque tiene una forma de pensar diferente a los demás. Una persona que compra acciones de una empresa y ésta no genera rendimientos a corto plazo, comienza a perder paciencia y entra en pánico. Entonces vende esas acciones a precio más bajo de lo que las compró y perdió parte de su dinero. A diferencia de los que saben ganar dinero en el mercado, un buen inversor lo hace a largo plazo. Espera a que esos papeles vuelvan a ganar protagonismo y que tenga un repunte considerable. Los buenos inversores son los que no se desesperan ante una baja en la cotización. Ellos apuestan generalmente a largo plazo. Pero también existe otro factor que puede hacer que una acción se dispare de un día para otro, gracias a otros factores inesperados. Esto es lo que se denomina vientos de cola o eventos de cola, y son hechos que suceden a razón de 1 a 1 millón de eventos, que tiene el poder suficiente para impulsar la mayoría de las ganancias en la bolsa de valores de Wall Street.
Todo lo que es enormemente rentable, influyente y famoso es el resultado de un evento final. Esos vientos de cola potencian todo en la comercialización y la inversión. El autor no tiene ninguna duda de que esta idea se inspiró en el principio de Pareto, donde el 80% de los resultados son el resultado del 20% de las entradas. Veamos algunos ejemplos. En la bolsa de valores, casi todas las compañías que cotizan sus acciones son fraudes, mientras que solo una reducida minoría genera todas las ganancias del mercado. En la situación de Amazon, por ejemplo, sus mayores ingresos provienen generalmente de Amazon Web Service y Amazon Prime. Otro caso es Apple, donde su producto estrella, iPhone, es el causante de la enorme mayoría de su éxito. En el tercer trimestre de este año fiscal, el iPhone representó el 44% de la facturación total de la empresa. Desde el 2020, las empresas tecnológicas y los laboratorios obtuvieron impresionantes ganancias debido a la pandemia. Han llegado a cuatriplicar sus utilidades y, por lógica, el precio de sus acciones se elevó considerablemente. Enhorabuena para los que poseían acciones de esas compañías porque han cosechado grandes dividendos. ¿Podríamos decir entonces que la pandemia del COVID-19 fue otro evento de cola? Hasta las utilidades del gran inversor Warren Buffett se deben a estos vientos de cola. En una reunión con empresarios en 2013, Buffett manifestó que durante su vida poseía entre 400 y 500 diferentes acciones de empresas, pero que ganaban la mayor parte de su dinero con solo 10 de ellas. La fortuna de Warren Buffett fue una tarea de un buen inversor desde que era niño. Su arma para invertir es el tiempo, y ha estado invirtiendo casi por 75 años. Según su opinión, una buena inversión no necesariamente es obtener ganancias con el mayor rendimiento, sino de obtener rendimientos paulatinamente positivos durante el periodo de tiempo más largo. Aquí es donde la capitalización realmente hace un buen trabajo. Él cree que la creación de riqueza se trata principalmente de gastar menos de lo que se gana. Su tasa de ahorro es más importante que el rendimiento de su inversión y sus ingresos. Capítulo 9. Si hubo eventos en la historia que influyeron en las finanzas, ¿por qué no se consideran para pronosticar la economía? Podríamos asegurar que psicológicamente una persona puede pensar en eventos del pasado y esto le genera miedos para manejarse con su dinero hoy día. Pero, ¿qué pasa con el futuro? La historia es una recopilación y análisis de acontecimientos contundentes y, por lo tanto, tener en cuenta datos pasados como una guía para las condiciones futuras resulta ser en vano, ya que la economía es un ámbito donde todo el tiempo ocurren cambios. Lo más importante que la historia nos ha demostrado es que los incidentes atípicos son los que más generan movimientos. Estos hechos inusuales como la Gran Depresión y el 11 de septiembre son enigmas desconocidos, siendo que no se tuvo la idoneidad para pronosticarlos. Tienen un protagonismo impactante en la conformación del panorama económico y político mundial. En general, se le resta importancia a esos eventos que al final terminan por empeorar situaciones. Por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001 provocó que la Reserva Federal de Estados Unidos rebajara las tasas de interés incrementando la burbuja inmobiliaria, y esto desencadenó años después la crisis financiera del 2008, ocasionando un mercado laboral frágil, lo que, a su vez, hizo que gente buscara educación universitaria y generara un colapso en los préstamos para estudiantes. Si las sorpresas son la trama común de la historia, entonces usar movimientos que establecieron récords, como la Gran Depresión y las guerras mundiales para guiar nuestra visión de los peores escenarios cuando pensar en el futuro, es profundamente equivocado. Por lo general, si los pronosticadores concluyen que los peores y mejores acontecimientos en el pasado se corresponden a los peores y mejores acontecimientos del futuro,
usted está asumiendo equivocadamente que la historia de hechos imprescindibles no tiene nada que ver con el futuro. El autor analiza esto como un fallo de la imaginación y trae a escena el ejemplo del reactor nuclear de Fukushima, que tuvo un colapso en 2011 cuando un tsunami golpeó esa zona. Su construcción fue diseñada para resistir el más terrible terremoto que hubo en el pasado, pero los constructores no se habían imaginado algo más terrible. No tuvieron en cuenta que el peor incidente del pasado habría sido una sorpresa y por lo tanto no tenía precedentes. En vez de usar el pasado como prevención de escenarios futuros, deberíamos usar la historia de las sorpresas como una admisión de que no tenemos idea de lo que sucederá a continuación. En consecuencia, el autor manifiesta que no necesitamos una razón en especial para ahorrar. Los ahorros pueden ser sencillamente una protección contra la capacidad inevitable de la vida de sorprenderlo en el peor momento posible. Los cambios sistemáticos en la economía hacen de la historia una mala consejera para el futuro. Para finalizar, hay otro inconveniente con la utilización de la historia como referente para el futuro. En otras palabras, la historia no detalla los cambios estructurales que son muy importantes hoy. Por ejemplo, el S&P 500 no incluyó finanzas hasta 1977 y la tecnología existía hace 50 años. Además, existen diferencias en la contabilidad y la liquidez del mercado. El autor hace referencia a un libro que él había adquirido siendo adolescente que mostraba fórmulas matemáticas sobre cómo ganar dinero en el mercado de valores, pero pocas de ellas funcionaban. Cada vez que se actualizaba ese libro, se excluían las viejas fórmulas y se reemplazaban por otras nuevas, y eso significaba que las viejas técnicas ya no funcionaban. El motivo era que la información resulta ser más accesible gracias a una mayor tecnología, lo que provoca una irregularidad y disparidad que se distancia rápidamente de la competencia. En consecuencia, una fórmula que ofrece ganancias positivas de los mercados solo funcionará durante un corto periodo de tiempo antes de que los inversores se den cuenta y eliminen los rendimientos excedentes. Las economías, los negocios y los mercados de valores evolucionan. Las cosas cambian constantemente. Lo que funciona en un periodo no funcionará en otro. Como regla, muestra que cuanto más atrás en la historia mires, más probable es que estés examinando un mundo que ya no se aplica a la actualidad. Capítulo 10. Notas finales. El éxito financiero no es una ciencia pura y sólida, es más bien el resultado de una habilidad blanda, una destreza de la conducta personal o emocional, en la que cómo se comporta es más importante que lo que sabe. Esa habilidad emocional es lo que el autor denomina psicología del dinero. Los resultados financieros dependen de la suerte, independientemente de la inteligencia y del esfuerzo, aunque esto se cumple hasta cierto punto. Las habilidades emocionales son más importantes que los conocimientos técnicos sobre el dinero, y el autor remarca que estas capacidades emocionales están muy infravaloradas. La economía se enseña como una disciplina basada en las matemáticas, en la que se ingresan los datos en una fórmula y esa fórmula le revela lo que hay que hacer, y se supone que usted luego va y lo hace. Esto es cierto en las finanzas personales, donde le indican que se haga de un fondo de emergencia para 6 meses y que ahorre un 10% de su salario. Resulta ser verdadero en cuestión de inversiones, donde se saben las correlaciones históricas exactas entre tipos de intereses y capitalizaciones. Y es verdadero en las finanzas empresariales, donde los directores financieros pueden medir el costo exacto del capital. No es que ninguna de esas cosas esté mal o sea errónea. Lo que ocurre es que saber qué hay que hacer no le da ninguna información sobre lo que le pasa por la cabeza cuando intenta hacerlo. Capítulo 11.
acerca de Morgan Housel, el autor del libro original. Morgan Housel es un reconocido analista económico y comunicador en el ámbito financiero. Por varios años fue uno de los comentaristas estrellas del periódico The Wall Street Journal. Es un experto en el comportamiento inversor y socio de la firma de capitales de riesgo Fondos Colaborativos, que se apoya en empresas jóvenes de tecnología que están haciendo que el mundo progrese. Por su desempeño ha sido ganador del premio El Mejor de los Negocios, así como 2 veces finalista del premio Gerald Loeb, que reconoce la excelencia en el periodismo en el tema de negocios, las finanzas y la economía.